Uno de los riesgos que desde lo político me parece más delicado en términos de la inteligencia artificial tiene que ver con el respeto por las minorías y algunos segmentos poblacionales que han sido históricamente vulnerados en distintos lugares del mundo. Hola, soy Ivonne Borges. Esta iniciativa se llama Sin Culillo, que quiere decir sin miedo a lo político. Antes de continuar, quiero preguntarle, y le agradezco su respuesta en los comentarios, si usted hace parte de alguna minoría y siente que realmente, siendo parte de una minoría poblacional, su voz puede quedar ahogada, puede quedar invisibilizada a causa del uso y la apropiación de la inteligencia artificial. Pues bueno, yo envié este comentario para todo el proceso regulatorio que se está llevando a cabo en Colombia sobre la inteligencia artificial, y me va a permitir leerle y luego hacer el comentario pertinente sobre este riesgo que tiene que ver con las minorías. El respeto por las minorías y segmentos poblacionales históricamente vulnerados a causa de condiciones interseccionales como el género, el origen étnico, la condición socioeconómica, discapacidad, nivel educativo, conocimiento tecnológico, ciclo vital, entre otros. Así como ya hablé de la reproducción de sesgos y de violencias, pues las organizaciones públicas y privadas deben establecer medidas que garanticen el respeto a las minorías y segmentos poblacionales vulnerados, sobre todo vulnerados históricamente. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de los largos modelos de lenguaje, lo que hay es una gran cantidad de información que nutre el entrenamiento de estos largos modelos de lenguaje y que son procesados para entregarnos información. Esto, por supuesto, a partir de las capacidades tecnológicas de, pues digamos, el procesamiento computacional de las máquinas, lo que hace es que sea mucho más rápido comprender estas cantidades de información. Esa es, digamos, la potencia real de la inteligencia artificial y de los largos modelos de lenguaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tradicionalmente en el mundo, buena parte de la información que se produce es una información que tiene que ver como con unas tendencias homogéneas, o podemos denominarlas hegemónicas, que más o menos tratan de lo normal. Lo normal, digamos, es como lo que consideramos que es adecuado, por ejemplo, y todo lo que se sale de esa normalidad, del marco de la normalidad, pues resulta ser invisibilizado. Esto sucede, digamos, o viene sucediendo en el debate político desde hace muchísimos años. La información que se nos presenta desde el sector público, desde alguna parte de la academia, etcétera, o de organizaciones multilaterales, etcétera, toman en cuenta solamente algunos fragmentos de la realidad y luego se van incorporando otros. Por eso es que, por ejemplo, el debate interseccional solo aparece a finales de los años 80. Porque antes, pues digamos que se hablaba un poco, por ejemplo, de las violencias de género, las violencias étnicas, pero nadie se había tomado el espacio, el tiempo para decir, venga, esto tiene que estar considerado por las agencias públicas como un enfoque diferencial, un enfoque interseccional. Pero digamos, con la inteligencia artificial, como esas grandes cantidades de información se producen a partir de las narrativas hegemónicas o homogéneas, etcétera, pues corremos el riesgo de invisibilizar aún más a estas minorías o a estos segmentos poblacionales invisibilizados. Hay un ejemplo muy concreto que es la infancia. ¿Sí? Entonces, como las niñas y los niños no producen grandes cantidades de información y de contenido en primera persona, por ejemplo, por decir algo, pues sus voces siempre resultan ser como representadas por las personas adultas. Esto desde el debate político pues puede tener miles de consideraciones, pero lo cierto es que pues es uno de esos segmentos poblacionales a los que no se les toma en consideración de manera directa para, por ejemplo, tomar decisiones públicas. Y es un riesgo desde la información que alimenta la inteligencia artificial. En casos específicos como el entrenamiento de largos modelos de lenguaje, la ponderación o cabida en equidad, ojo, no igualdad de informaciones que nutren o se producen por los largos modelos de lenguaje. ¿Eso qué quiere decir?
que precisamente como estamos hablando de minorías o de poblaciones históricamente marginadas, históricamente vulnerables, no es como que, bueno, voy a poner toda la información disponible sobre el crecimiento económico con base en la explotación de combustibles fósiles y lo voy a poner en la misma tabula rasa que lo que sucede con, por ejemplo, la discapacidad en el mundo. No. O sea, eso no funciona así. Ahí hay que tener unos elementos y unos criterios de equidad diferenciables, de diferenciación. O sea, lo que tenemos es que acercar la balanza para que el peso de esas informaciones sea equitativo, ¿sí? Porque se produce mucha más información sobre el crecimiento económico que sobre los dolores, por ejemplo, micropolíticos de la población con discapacidad. El reconocimiento de la propiedad intelectual o patrimonial, material e inmaterial para el caso de comunidades étnicas. Aquí hay un elemento de estas minorías y sobre todo minorías étnicas y sobre todo comunidades indígenas. Yo creo que en el mundo entero y es, pues digamos, ese conocimiento, esos saberes ancestrales que, por ejemplo, pueden venir a ser introducidos como entrenamiento a los largos modelos de lenguaje y desde donde se podría desconocer el origen de esos saberes, que es, digamos, el caso muy doloroso de cuando se roba ese saber ancestral para el beneficio, sí, de la humanidad, pero, por ejemplo, para el beneficio de algunas industrias. Y acá estoy hablando específicamente de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, nuestras comunidades indígenas que utilizan una serie de plantas que tienen unas propiedades curativas o en beneficio de la salud y que luego viene una multinacional, habla con las comunidades, dice, sí, esa es su mata, venga, yo la estudio, la proceso, la sintetizo y la convierto en un medicamento que vendo en alto costo. Pues este riesgo se aumenta, se amplifica cuando hablamos del entrenamiento de los largos modelos de lenguaje y yo creo que hay que tenerlo en consideración, hay que tenerlo bajo el radar cuando hablamos de la regulación de la inteligencia artificial. Hasta aquí este video, le agradezco su tiempo, le agradezco que se suscriba, deje un like, comente este contenido, lo comparta si considera que es pertinente y nos vemos en otra oportunidad sin miedo, sin culillo a lo político.